Televisa presenta. Buenas tardes, soy la estudiante Emily Mabel Pico Morán de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. El día de hoy vengo a dialogar con la magíster Lorena Rojas sobre cómo es un psicopedagogo. ¿Te podría presentar, por favor? Claro que sí, mi nombre es Lorena Rojas, soy la dueña y terapeuta del Centro de Soporte Psicopedagógico Mental Gym aquí en la ciudad de Quevedo. Listo. Voy a proceder a hacerle unas pequeñas preguntas. ¿Será que me las puede responder? Claro, ¿cómo sí? Listo. ¿Qué procedimientos utiliza usted con sus pacientes? Disculpe. Bueno, nosotros cuando tenemos ya un protocolo a seguir, que es lo primero que tú debes saber cuando vas a hacer una intervención, nosotros atendemos tanto a niños como adolescentes y adultos que tengan barreras de aprendizajes o cognitivas o conductuales. En esto, lo que nosotros hacemos es una evaluación integral, dinámica y en 3 fases. La número 1, que es la anamnesis, que es prácticamente una entrevista que tú haces al padre o a quien traiga, ¿no? Siempre es importante saber, conocer, porque el momento en que te hablan, tú estás identificando realmente los problemas que aborda la familia y las barreras que tiene que vencer día a día. Y por ahí tú ya más o menos vas sabiendo cuál va a ser la intervención que vas a hacer. Para eso necesitas una valoración. Entonces, como segunda fase sería la valoración, que son pruebas estandarizadas que se aplican de acuerdo a los casos. Podemos aplicar el TEPSI, que aplicamos aquí para el tema de medir la parte cognitiva, el CI, el WISCA-B, que son varios procesos cognitivos también, el ADIR y el A22, que es para todo lo que tiene que ver con el autismo, el CABIT y otros, cualquiera que determine, depende del caso. Y finalmente tenemos la devolución. ¿A qué me refiero con la devolución? Tú tienes que dar un diagnóstico, un informe global de las fortalezas que tiene el paciente y asimismo las barreras a vencer. Con esto te permite hacer un plan de intervención integral de acuerdo a su necesidad individual. Muy bien. ¿Cuál es la información que usted necesita de parte de padres y docentes para realizar un diagnóstico psicopedagógico del alumno? Bueno, esta pregunta es muy buena porque como te había indicado, es lo primero que tú tienes que saber, la información que te da. Por ejemplo, tema de comportamiento, tema de hábitos de alimentos, hábitos de comportamiento en casa, cómo están aprendiendo, dificultades en qué tienen, cómo es con otros niños, cómo es en el juego, cómo es la manera de comunicación que tiene, si es corrida o si es pausada, si es que tiene problemas conductuales, si es que tiene focalización o no la tiene, si es que tiene dispersa, etcétera. Entonces, todo eso te va dando, mientras tú vas haciendo las preguntas, tú vas sabiendo dentro de la familia lo que te van diciendo. Y muchas veces quienes detectan las dificultades o las barreras que tienen los estudiantes, irónicamente no es la casa, no es en casa, sino que ya es la maestra o la psicóloga dentro de la unidad educativa. Entonces es importante tener esa comunicación eficaz con ellos. Listo. ¿Qué tiempo es necesario para los resultados psicopedagógicos que realiza usted? Para los Para los resultados psicopedagógicos que realiza usted. Ya, cuando tú me dices resultados, ¿me estás hablando exclusivamente del diagnóstico o me estás relacionando a todo el contexto de planificación de intervención? Al todo el contexto. Ya, eso no tiene un tiempo porque es muy, muy
muy distinto, depende las cualidades del niño, la edad del niño, el entorno en el que se encuentra, depende el grado de afectación que tenga, depende mucho de que si son o no estables en las terapias. Entonces, no te puedo decir yo en tanto tiempo, pero digamos un caso promedio, no leve, no grave, sino más bien un caso promedio, que tiene las adaptaciones curriculares dentro de la institución, que tiene el apoyo familiar y que viene constantemente a las terapias, que más o menos aborda entre los 6 7 años, podríamos decir que es un promedio entre un año y 18 meses. Listo. ¿Qué directrices son utilizadas en los procesos psicopedagógicos de familias? Bueno, es importante siempre el momento de la valoración que se establece el plan de atención dentro de casa. Entonces, en el diagnóstico que nosotros damos, entregamos el plan de abordamiento en casa que tienen que seguirlo al pie de la letra. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizajes temporales y los largos duración? Bueno, tenemos nosotros muchos muchos casos que son, como tú dices, temporales, que pueden ser el abordamiento de una dislexia, que puede ser el tema de una discalculia, que puede ser una disgrafía, que nosotros lo podemos ir trabajando y que puede ser una barrera que la puede solventar, una dislalia que se la puede corregir. Sin embargo, hay otras que definitivamente no tienen, que siempre van a persistir en el tiempo, pero que sí tiene un abordaje que para ir mejorando las barreras, como por ejemplo el TDAH y el autismo. ¿Cuáles son sus recomendaciones principales para prevenir a tiempo las dificultades en el aprendizaje? Siempre lo primerito que nosotros tenemos que mirar es hacer la primera observación en casa, cuando ya vemos que el desarrollo del niño no es igual a los otros, de acorde a la edad. Tenemos nosotros unos parámetros que tenemos que establecer y si ya nosotros vemos que tiene dificultades en el desarrollo, que no habla, que balbucea, que ya tiene cierta edad y que no dice, entonces ya son alertas que hay que tomarlas en serio. El lenguaje no se desarrolla solo, necesita soporte, necesita integración, necesita ayuda. Muchos padres dicen, no, lo que pasa es que ya entra a la escuela y con esto resolvemos, y eso no es así, no sucede así. Cuando estamos hablando de cuando tienen problemas de dislalias, de trastornos del lenguaje permanente, ¿no? Hay trastornos del lenguaje o malos aprendizajes del lenguaje que hace la propia familia por el tema de que les hablan de alguna manera no apropiada, y eso sí se puede corregir con la interacción social, pero otros trastornos que ya son cognitivos del lenguaje, eso definitivamente no. ¿En qué situaciones o ante qué dificultades recomienda realizar una evaluación psicopedagógica? Siempre se debe hacer una valoración psicopedagógica. Hacer una intervención sin una valoración es como hacer una operación sin un previo estudio o sin un rayo de X o sin una resonancia magnética. No podemos entrar a lo ciego a dar una intervención. ¿Qué instrumentos o técnicas utiliza para valorar las capacidades y dificultades del estudiante? Bueno, para la valoración depende de, como te lo había dicho, depende de qué es lo que del paciente, de qué es lo que presenta el paciente. Entonces nosotros aquí en nuestro instituto tenemos muchas pruebas estandarizadas que podemos aplicar. Por ejemplo, en el caso de autismo, nosotros como Mental Gym somos un instituto certificado de ADOS, del WEBS y del Ministerio de Educación, que nos permiten y nos autorizan a nosotros la aplicación del A22 y del ADIR, que son los instrumentos estandarizados del ADIR para los padres y el A22 para el estudiante, para determinar el grado de autismo
y el grado de habilidades sociales que se encuentran, que hay que dar el soporte indicado al niño. Sin embargo, también tenemos nosotros otras pruebas estandarizadas muy buenas, como el CAPS, que es muy bueno, y para el tema de autismo. Y para el tema intelectual tenemos el WISCA-5, que nos permite a nosotros determinar si es que el niño tiene dislexia, si tiene trastornos de aprendizaje, si tiene algún tipo de retraso cognitivo, inmaduración neuronal, todo ese tipo de cosas. Asimismo, el TEPSI depende de la edad y el CABIT, que son pruebas muy rápidas que lo podemos aplicar en un solo día, en una sola sesión, pero que ya nos da a nosotros como un camino de decir, a este niño se le tiene que aplicar el WISCA-5, por ejemplo, porque estos son pruebas estandarizadas muy largas y muy detalladas que se necesita de más tiempo. Entonces, estas prepruebas, hablemos así, como el CABI, del TEPSI, nos ayudan a nosotros ya a identificar que por ahí hay alguna situación de riesgo. Y el WISCA-5 ya nos da el diagnóstico certero de las áreas cognitivas que tenemos que trabajar. ¿De qué manera diseña las estrategias y apoyos personalizados para cada caso? Como tú lo dijiste, cada caso, luego de que nosotros hacemos la valorización, ese es el instrumento con el que nos permite a nosotros hacer las planificaciones individualizadas de acuerdo a la necesidad de cada uno de los casos. Entonces, el informe de fortalezas que nosotros lo hacemos nos permite generar el plan de intervención claro y oportuno para cada niño. ¿Qué adaptaciones o ajustes son más frecuentes en el aula para apoyar a los estudiantes? Definitivamente en el aula se tiene que aplicar el DUA. Eso ya es enviado desde el Ministerio de Educación. Se está aplicando en el Ecuador para las microplanificaciones, que se tiene que aplicar el DUA, y eso es básicamente el dispositivo universal de atención dentro del aula para poder actuar en las diversidades. Y hablamos de diversidades no solamente con niños que tienen dificultades neurodivergentes o algún tipo de trastornos de aprendizaje, sino también aquellos niños que no están siendo atendidos en sus hogares como se debe en el tema de alimentación, por ejemplo, niños que trabajan, niños agricultores que tienen su tiempo, ¿no? Que no pueden, no tienen su tiempo para hacer tareas porque tienen que ayudar en la chacra. Tenemos niños migrantes o bilingües, etcétera. Entonces, el DUA permite hacer las adaptaciones curriculares para la atención de la diversidad dentro del aula. Listo. Como último punto, podría preguntarle qué significa este muñequito. Este muñequito, sí. Mi Angry Doll. Bueno, dentro del plan estratégico de intervención, nosotros tenemos dificultades conductuales con los chicos. Entonces, este es un Angry Doll que está muy bravo, es un enojón. Entonces, como tú ves, es muy feíto, ¿no es cierto? Es como nos vemos, como la gente nos ve cuando nosotros nos portamos de una mala manera. Mira, no tiene dientes, está pobrecito desaliñado. Entonces, los niños le ayudan a él, le abrazan, le han puesto el nombre, le han puesto Cuco de nombre. Entonces, ellos se toman fotos con él y se identifican, ¿no? Se identifican mucho. Incluso le dicen que no quieren que sea feo el animalito, entonces que no se porte mal. Entonces, es una manera, es un tema de terapia para que ellos transmitan toda esa frustración que tienen, esa intolerancia al estrés, para que puedan de alguna manera poder intervenir y nosotros poderles regular su estado emocional.
Listo. Ujú. Muchísimas gracias.